Buenas tardes. El día de hoy hablaremos de las infecciones de vías respiratorias altas. Como saben, en esta época empiezan a haber ya cambios climatológicos en donde tenemos días de más calor, días un poco más frescos o otros lluviosos, y esto genera que incremente la incidencia de enfermedades infecciosas respiratorias, tanto en niños como en adultos. Y creo que es relevante hacer algunos comentarios al respecto. Primero, las infecciones respiratorias altas van a ser de distinto comportamiento en cada persona porque no siempre se afecta el mismo órgano. A veces se afectará exclusivamente la garganta, la nariz, los senos, etcétera. Y dependiendo de eso tendremos qué tipo de infección tenemos. Por ejemplo, si tenemos una afectación de la garganta exclusivamente, tendremos una faringitis o una laringitis si se afecta solo la garganta alta o la parte donde se encuentran las cuerdas vocales. Podemos tener también una amigdalitis si es que son las amígdalas, lo que la gente conoce como anginas, que están inflamadas. ¿Sí? Una rinitis si es un problema en la nariz, sinusitis en los senos nasales o paranasales y una otitis en el caso de los oídos. Puede haber infecciones en donde estén afectados distintos órganos y podemos tener una rinosinusitis, faringoamigdalitis, laringotraqueitis, etc. Sin embargo, esto simplemente nos habla de la descripción anatómica de la infección. Estas infecciones, generalmente entre un 70 y 75%, van a ser producidas por agentes virales, por virus. Y de estos virus tenemos muchos de ellos. Tenemos desde el virus del catarro común, por ejemplo, del cual existen cientos de serotipos, existen algunos rinovirus, adenovirus, también tenemos al virus de la influenza, algún virus como el virus de Epstein-Barr que da un síndrome mononucleósico, en fin, tenemos muchísimos virus que pueden producir infecciones respiratorias altas y cada uno de ellos confiere una protección inmunológica como si fuera una vacuna para esa cepa en específico. Es decir, que nosotros vamos a quedar inmunes a esa cepa para que no nos vuelva a dar. Sin embargo, les repito, existen cientos o miles de virus que pueden producir infecciones respiratorias altas. Por lo tanto, no es raro que al poco rato nos podamos volver a enfermar. De hecho, se estima que puede ser normal el que una persona tenga hasta 5 infecciones respiratorias altas al año. De manera que si usted se ha enfermado 2 o 3 veces en este año, no empiece a pensar que tiene las defensas bajas. Está todavía dentro de la estadística esperada. Las infecciones virales, si bien es cierto que son generalmente autolimitadas, es decir, que solitas remiten, existen algunas que debemos de poner especial atención, como por ejemplo es la influenza. El virus de la influenza sí tiene o sí debemos de ser inmunizados activamente contra este porque tiene la característica de que las personas en grupos vulnerables pueden tener un mayor riesgo de desarrollar neumonías por virus de la influenza. Hay otros virus que también producen neumonías, pero es menos frecuente. En este caso, tenemos a los niños, a las embarazadas, a las personas senectas, aquellos que tienen enfermedades crónicas agregadas como diabetes, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, enfisema pulmonar, etcétera. Estos son los grupos que especialmente deben ser protegidos contra una infección de influenza. Pues bien, debido a que, les digo yo, la mayoría de estas infecciones son dadas por virus y que estos son autolimitados, las medidas que debemos de tomar ante estas infecciones simplemente son de control. Primero, debemos de aislarnos. No me refiero a que quede usted confinado a un cuarto durante 3 semanas, no. Simplemente hay que tener la precaución de no infectar a las personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer ya sea con el uso de cubrebocas, no acudiendo a lugares donde existe mucha gente para no infectarlas, tener el cuidado de sonarnos o toser o estornudar siempre con un pañuelo desechable, no escupir en la mano o no toser en la mano y después dar la mano sin antes lavárnosla o tomar las cosas sin antes lavarnos las manos. Por supuesto, no estar tosiendo o hablando enfrente de las personas sanas y por favor
quitarnos esta costumbre por demás deplorable, sucia, fuera de lugar, de estar escupiendo en todas partes, ¿sí? Discúlpeme, pero la verdad es que es una costumbre eh, bastante fea, bastante vulgar, que además de que se ve mal, es totalmente antihigiénica, porque precisamente estamos esparciendo no solamente virus, sino bacterias, incluso podemos esparcir de esta manera la tuberculosis. Pues bien, estas son las medidas generales. Aumentar la ingesta de líquidos. Debemos de tomar mucha más agua porque nos deshidratamos al aumentar la producción de secreciones. Debemos de evitar estar cubiertos. Si bien es cierto que la fiebre es característica de muchas de estas infecciones, no debemos cubrirnos porque esto subirá más la temperatura. Debemos de hecho mantenernos frescos y controlarnos la temperatura con baños frescos. Comer bien lo más que podamos, obviamente lo que toleremos, porque cuando uno está con estas infecciones se quita frecuentemente el apetito, y tomar exclusivamente sintomáticos, medicamentos sintomáticos, es decir, aquellos medicamentos antihistamínicos, analgésicos, antipiréticos, que solamente nos van a controlar las molestias. Por supuesto, evitar a todas luces el uso de remedios caseros. ¿Sí? No tiene ninguna razón de ser. El aumento en la cantidad de cítricos que ingiramos tampoco va a mejorar la infección respiratoria. Esta tendrá su curso. Las infecciones respiratorias altas generalmente tienen un curso autolimitado de entre 5 y 7. Algunas pueden ser hasta 10 días, ¿sí? Pero estas se van a quitar solas. Excepto el caso de la influenza, ahí sí hay un tratamiento antiviral que bueno, puede ser algo discutible la efectividad del mismo, pero es la única que tiene un tratamiento específico. En algunas ocasiones, estas infecciones virales se pueden sobreinfectar por bacterias, debido a que precisamente el estado inflamado que tiene nuestra vía respiratoria lo hace frágil, y entonces las bacterias que están rondando o que a veces tenemos normalmente en la boca pueden llegar y producir una infección. Esta sobreinfección bacteriana se caracterizará principalmente por la producción de pus, que es algo sine qua non de las bacterias. Y entonces nosotros podemos verificar que en la garganta existen a lo mejor descargas purulentas, y vemos cómo escurre el moco con pus por la parte de atrás de la garganta. Podemos ver también que en las amígdalas existen abscesos. Podemos ver que la característica del moco o la flema empieza a cambiar a una tonalidad verdosa. Estos son datos de que entonces tenemos una sobreinfección bacteriana. Es aquí, única y exclusivamente aquí, cuando debemos usar antibióticos o antimicrobianos. Seguramente usted ha visto en las redes sociales la guerra que tenemos muchos médicos en la crítica de aquellos que utilizan antibióticos sin ton ni son ante cualquier dolor de garganta. Y es que es real, no se deben de utilizar. Primera, porque no tienen ninguna razón de ser. Las infecciones virales no se curan con antibióticos. Pero además, el uso indiscriminado de antibióticos genera, por un lado, resistencias bacterianas, es decir, que si acaso existe por ahí alguna bacteria que no le va a hacer nada, esta puede aprender a ser resistente a algunos antibióticos y entonces volverse una bacteria que realmente puede ser agresiva. Pero sobre todo, nosotros tenemos bacterias buenas en el cuerpo. Esto se llamaba antes flora normal, hoy se llama microbiota. En fin, son bacterias que ahí deben de estar y las debemos de tener en la boca, en el tracto digestivo, en el caso de las mujeres en el aparato genital. Y estas bacterias sirven para mantener un equilibrio con otros microorganismos. Si usted toma antibióticos de forma indiscriminada, va a matar a esas bacterias. Y entonces al matar estas bacterias podemos tener ahora sí complicaciones. En el tracto digestivo, por ejemplo, puede haber diarreas, que pueden ser diarreas más o menos leves, pero incluso se puede producir una infección grave que se llama colitis pseudomembranosa. En el caso de la boca puede crecer el algodoncillo u hongo, que es la cándida
albicans. En el caso genital lo mismo, puede haber una cervicovaginitis por hongos. Y entonces no solamente no lograron quitar la infección viral que tenían, sino que además ahora tenemos una complicación que no se hubiera presentado de haber abstenidonos de utilizar antimicrobianos de forma indiscriminada. No solamente eso, los antibióticos no todos son iguales. Debemos de utilizarlos juiciosamente. Cada antibiótico tiene su indicación en cuanto a el tipo de infección, ya sea de las vías respiratorias, digestivas, sistema nervioso, urogenital, etcétera, piel y tejidos blandos, de la gravedad o severidad de la infección, si es una infección leve o si incluso ya está un paciente en estado de sepsis, de la penetración del antibiótico. Hay antibióticos que no llegan a todos los órganos y entonces debemos de saber cuáles sí y cuáles no. Y del tipo de bacteria que estamos tratando, porque hay bacterias que de entrada ya sabemos que son resistentes a ciertos antibióticos. Entonces debemos de utilizar el antibiótico que debe hacer. Y esto lo recalco porque en los últimos años ha habido una moda indiscriminada y absurda de utilizar un antibiótico que se llama ceftriaxona para todo. Tanto que existen por ahí algunos igual memes haciendo al respecto de que la fiebre no quiere decir que haya abstinencia de ceftriaxona o deficiencia de ceftriaxona, que es un tono burlón de hacer el comentario que no debemos utilizarla para cualquier proceso infeccioso. ¿Qué es lo que debe hacer ante esta situación? Acudir a su médico. Un médico que esté verdaderamente capacitado en el manejo de estos pacientes podrá saber cuándo y cuándo no utilizar un antibiótico y en caso necesario saber cuál antibiótico y por cuánto tiempo utilizar. Espero que esta información le haya servido y nos vemos por acá en la próxima